después del potajito. Tenemos a Mercedes Moncada. Mercedes es cineasta de documentales, también es tutora artística del campus, ya se ha presentado y bueno, quiero sobre todo resaltar su generosidad por estar aquí todo este tiempo. Nos ha dedicado muchísimo tiempo, tanto como nosotros tutores artísticos, pero encima ella viene de fuera. Entonces, y además quizás tuvo que, ¿no?, otros compromisos, tuvo que hacer un hueco, digamos, para estar aquí con nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Y yo creo que ya vamos a comenzar. Para mí ha sido un enorme placer estar estos 2 días infinitos con ustedes. Y bueno, sí hay algo que me gustaría presentar un poquito más. Ya en estos 2 días nos hemos conocido, ya saben un poco qué es lo que hago, pero aquí yo soy la única persona que está tutoreando que está fuera de las artes contemporáneas y del arte de contexto. Soy un poco la astronauta. Entonces, he tenido que modificar un poco lo que quería compartir con ustedes o lo que pensaba que podía serles interesante, adecuándolo al contexto, para hacer una exposición de contexto. A diferencia de otras prácticas, generalmente mi trabajo acaba mucho más allá después de terminar una producción. Mi trabajo necesita un tiempo de tecnología y elaboración, el encuentro con una audiencia y luego, después de eso, suceden reflexiones acerca del trabajo, después del visionado, donde ya la obra está terminada. Entonces es otro proceso y son otros los ingredientes. Y es un proceso generalmente más, a pesar de que es muy colectivo, porque hace falta muchísima gente para crear una película, también hay un trabajo muy personal e intransferible, de cierta manera. Sin embargo, me pareció muy interesante venir porque creo que con mi disciplina y con mi experiencia sí tengo herramientas que les puede ayudar si en el momento de hacer la obra deciden ponerse a jugar con alguna disciplina y el audiovisual. Bueno, sí hay herramientas narrativas y de estructura y de acercamiento y de mirada y de maneras de acercarse que pueden integrarse en este espacio. Entonces, me pareció que sí era una idea interesante. Para empezar, me gustaría decir que, a diferencia de otras disciplinas, casi todo el mundo en el planeta tiene una formación audiovisual. O sea, todo el mundo tiene una idea formada a través de o el cine o la televisión o los medios. Y eso es parte del poema con el que tenemos. El poema es en manos de quienes están todas estas narrativas, quienes cuentan todas estas narrativas, que son las que además nos vienen formando. No quiero decir educando, que es una palabra un poquito más compleja, pero sí nos van formando como personas. O sea, Hollywood nos ha formado como personas, la televisión nos ha formado como personas, todo lo que vemos y de lo que nos nutrimos nos va formando como personas, y la imagen ha cubierto eso en toda la escena de una manera muy colonial y dominante, digamos. Cuando yo empecé a hacer cine, que fue de manera fortuita, empecé haciendo cine. O sea, no trabajaba en vídeo, trabajábamos en formato cine, en película. Y nos tocó el paso en ese momento de la transición al universo digital. Cuando el cine se hacía en cine, era muchísimo más caro y la estructura era completamente distinta. De esta manera, la tecnología en la práctica del cine ha determinado el cambio de pensamiento y el cambio de paradigma y la manera en que nos relacionamos y la manera en que se reciben y qué tipo de narrativas se están contando.
hacer una película. Con película era un asunto muy caro, que necesitaba unos procesos muy específicos, y luego la exhibición también era muy específica, ¿no? Proyectores, salas, tal, y las salas están en control de los monopolios. Entonces, las películas que veíamos eran las películas mainstream que controlan de alguna manera el imaginario colectivo. Excepto que siempre hay muchas excepciones, como salas de arte, otros espacios. Por suerte siempre existieron cineclubs, que fueron como los espacios de resistencia en muchos sitios, en Europa y en América Latina también, donde se ponían otro tipo de contenidos, en fin. Pero siempre fueron minoritarios a la hora de que hablamos de formar pueblos, identidades, tal. Entonces, en ese momento, lo que nos está formando no solamente es cuál es el tipo de cine que está llegando, ¿no? La tecnología, a través de cómo la estamos recibiendo, o sea, quién tiene la capacidad de hacer cine y de transmitir, de exhibir cine, sino además quién hace cine. Y ese es un problema, y sigue siendo un problema todavía, incluso después de la supuesta democratización que implicó la transformación al universo digital. Y es casi todo el mundo que hace cine es clase media alta, ¿no? Entonces no es solamente que estamos viendo hacia un universo de clase media y clase media alta y transmitiéndolo eso como generalidades para todos, sino que es el mundo mismo, el universo mismo, todas las complejidades de nuestras sociedades, clases sociales, géneros, identidades sexuales, modos de vivir, modos de relacionarnos en el planeta, vista desde esa óptica. Y simplifica muchísimo la narrativa. Entonces yo creo que desde entonces y hasta ahora, y cada vez más de hecho, cuando hablamos de narrativas, de cine, y en general de las narrativas que cuentan historias, estamos hablando de narrativas de resistencia, porque todas las narrativas están topadas. Y que salgan nuestros contenidos son rendija y espacios de resistencia. Cuando empezó la transformación tecnológica que cambió a todo el planeta, yo recuerdo las conversaciones con mis colegas, con mis compañeros, y entonces las discusiones eran bastante absurdas, viéndolo a raíz del tiempo, y era que era más chulo si la imagen en cine y la pureza que te da el cine y el grano que te da el cine, o las posibilidades que te da lo digital y a dónde te puede llevar. Al final, recuerdo esas discusiones con una enorme ingenuidad, porque realmente cuando nosotros estábamos pensando que teníamos alguna decisión y que podíamos escoger, no podíamos escoger, la realidad estaba ahí. O sea, a finales del siglo XX todo esto se transformó, Internet, la manera en que empezó a transmitirse la información y que empezó también a recolectarse la información, la manera de contar historias. La cantidad de gente subió, se incrementó la cantidad de gente que empezó a contar historias, pero a la vez pasó algo que también es terrible, y es donde veíamos espacios, rendijas, donde colarnos. Ok, no tengo la sala de cine, pero ahora tengo Internet, entonces puedo meter mi historia y transmitirla a través de Internet, y podemos hacer plataformas. Pero en eso llegaron las plataformas, ¿no? Netflix, HBO, tal, pero sobre todo Netflix, ahora son los espacios que en el cine tradicional, que es en el cine al que me estoy refiriendo, son los que deciden todos los contenidos. Al principio, el cine que transmitían las plataformas era cine comercial. Ahora te puedes encontrar todo tipo de documentales, te puedes encontrar obras de ensayo. En fin, el otro día vi un documental de Víctor Jara y documentales de resistencia. En Nicaragua se está librando una guerra desde hace un año, y los primeros que fueron a filmar fueron los de Netflix, ¿no? Entonces, no solamente tienen una plataforma, sino que además ellos crean contenidos. Y no solamente crean contenidos, sino que los contenidos que crean, los crean con una estructura narrativa diseñada previamente, ¿no? Y todos son iguales. Entonces nos estamos comiendo las mismas narrativas
muchos contenidos distintos, pero a través de la misma narrativa y desde el mismo punto de vista, porque al final es un punto de vista empresarial, ¿no? Lo deciden las directivas de Netflix. ¿Qué más? Tengo varios temas, pero como fui rehaciéndolo. A la vez que estamos hablando de cómo se ha transformado la transmisión de los contenidos audiovisuales tradicionales, las películas, el cine, desde entonces para acá, también surge las redes sociales, Internet, que han sido plataformas maravillosas a través de las que movemos y muchas obras y creaciones se mueven a través de ese espacio. Sin embargo, nuevamente nos toca repensar que los espacios no están dados, Internet no está dado y todavía vuelve a ser nuevamente espacio de resistencia. A partir del 2009, que apareció el famoso logaritmo, que todo el mundo ha escuchado hablar de él, ¿no? Los contenidos de eso hace... O sea, el tema del logaritmo, si no lo saben, es que tu injerencia en la interfaz de Internet decide qué es lo que te va a enseñar. O sea, ya no tienes un universo enorme a través del que moverte, sino que la interfaz, o sea, la tecnología, decide por ti, según tus visitas, según tus preferencias, según lo que haces, qué es lo que debes y qué es lo que no debes ver, según tus intereses, ¿no? Eso aligera muchísimo en cuanto a la búsqueda de cosas y porque te puedes encontrar con muchas cosas afines. Pero entonces el mundo empieza a reducirse como una burbuja. Pero no solamente es que se te empieza a reducir el mundo porque ya no ves a la contraparte. El tema es que todo esto lo que tiene es un filón capitalista empresarial gordísimo. A quien funciona realmente conocer todos nuestros intereses es a las empresas. Hablamos de las empresas y entonces ya controlan nuestros gustos de mercado, qué es lo que nos van a vender, cómo nos lo van a vender, cómo lo vamos a usar. El problema no solamente es eso, sino que ahora Google, YouTube, video filming, Facebook, la mayoría de las plataformas están conectadas a través de una red asociada que es la que dirige las noticias. Las noticias ahora no salen necesariamente cubriendo qué es lo que está pasando en el planeta, sino qué es lo que le interesa a la gente leer. Siria, ¿te interesa leer sobre Siria o ocultamos Siria? Y eso tiene que ver con la cantidad de búsquedas y interacciones que hacemos a través de eso. Entonces, nos alimentamos de noticias que pueden ser reales o falsas a través de las redes sociales, pero inclusive las noticias que son reales son noticias que están ahí porque a ti te interesa, porque antes jugaste con eso. Entonces cada vez nos metemos en una burbuja más compleja. Esto hace que en determinado momento este sitio que era ideal para meter muchas de nuestras obras, creaciones, jugar con eso, empieza a ser también un universo bastante limitado y acotado en el que no podemos acceder a más cosas ni creer en eso. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nos toca? Resistir. Resistir, porque estas complicaciones tecnológicas que van cerrándonos las puertas a la gente que creemos y queremos llegar a otros espacios y a otras audiencias y a otra gente, no es la primera vez que pasa, pero cada vez pasa con una interfaz muy novedosa. Y entonces, a mí ya me han tocado en mis pocos años 3 cambios gordos tecnológicos y cuando nos damos cuenta los creadores, que estamos un poco ahí como en nuestra idea y qué es lo que vamos a hacer, cuál es el desarrollo, tal, ¡pumba!, ya es demasiado tarde y no nos colamos por las rendijas. Entonces, en ese sentido, cuento todo esto porque es en el escenario en el que muchas de nuestras piezas se mueven y por el que nuestra narrativa se va construyendo. O sea, somos lo que vemos, somos lo que leemos, somos lo que hacemos, somos como interactuamos. Y sí es importante saber cómo nos dirigimos, dónde encontramos y cómo innovamos. O sea, qué nuevas maneras tenemos de acceder a las personas, ¿no? Y cómo colarnos en todas estas rendijas que nos deja la tecnología y el capitalismo, en fin.
fuera de... esperen. Sí, quería acotar que, refiriéndonos a las redes sociales, a Internet, a las plataformas, también solemos hacernos una idea, no todo el mundo, porque hay gente muy lista que se ha separado de las redes y para formar su idea acerca de el ser mujer, el ser gitano, al ser esto, al ser lo otro, a través de intercambio con la red y con otra gente de la red. Sin embargo, muchas de las narrativas que nos creemos y cómo nos expresamos y cómo se forman tienen que ver con un activismo, ¿sí?, que no necesariamente está con los pies puestos en el mundo y en el planeta, sino en la retórica. Y la retórica es el universo de las redes. Entonces, si no conservamos relaciones presenciales, comunitarias, donde el intercambio es directo y uno puede sentir presencialmente lo demás, las creaciones también se vuelven retórica, se caen. Dentro de estas plataformas que siempre han existido, por las que transmiten nuestras narrativas, las cosas que contamos, aparte de eso, como decía antes, uno de los problemas es quién es el que está contando las historias que se ven, ¿no? El agente es la clase media, en casi, con muy pocas excepciones, ¿sí? Y también nos está contando una única manera de entender las historias. En el cine es muy, muy, muy común, ¿sí?, que si lo que estás contando no es cine expositivo, no se entiende. ¿Qué nos referimos con el cine expositivo? El cine expositivo es, o una información expositiva es cuando tú estás contando algo y eso suena a un discurso, a una realidad, a algo que tú estás elogiando. O sea, si yo hablo, es porque estoy o halagando o estoy criticando algo. Entonces, reducimos las narraciones, las comunicaciones, a algo que tiene que ver con esto es bueno o esto es malo. Y lo que nos queda para transmitir, que dejamos afuera, es muchísimo más que nos hace crear, que nos falta también para crear espejos donde nos reflejemos en la identidad, que nos ayude a construirnos como personas, que nos ayude a construirnos como colectivo, no solamente a través de elogio o esto está mal, o crítica, sino un universo muchísimo más grande. Entonces estamos acostumbrados a un tipo de, por ejemplo, en los documentales es clarísimo, los documentales en general son esto no me gusta, lo critico y lo expongo, ¿no? Y normalmente son a través de entrevistas, algún tipo de imágenes que lo que hacen es ilustrar lo que estás haciendo. El realizador, realizadora va y se enfrenta a eso con una idea preconcebida. Entonces, cuando yo me voy a acercar a la realidad, ¿no? O sea, yo vengo aquí a el Polígono Sur a hacer una película sobre el Polígono Sur. Y entonces yo tengo una idea preconcebida sobre el Polígono Sur y entonces acomodo toda la realidad y todo lo que está sucediendo a lo que tengo en la cabeza. No dejo que la realidad actúe, que la realidad me hable, que me diga otras cosas y que crezca. Entonces, ese es normalmente el tipo de narrativas que nos tienen acostumbrados como espectadores. Entonces, cuando de repente te ponen algo que no te está diciendo, pero yo me he encontrado muchas veces en proyecciones de películas fantásticas de colegas y otras mías que no son tan fantásticas o lo que sea, que la gente termina diciendo, ¿y esto es bueno o es malo? Digo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pero ¿qué me querías decir? ¿Ese personaje lo apruebo o no lo apruebo? Entonces, normalmente son narrativas sólidas, cerradas, que permiten muy poca interacción, que no se acaban en la cabeza de una persona espectadora que lo conecta con su propia vida. O sea, algunas películas y algunas obras de arte son dardos, ¿sí?, o llaves, son como llaves.
Lanzas llaves y algunas llaves encajan en la cerradura de tu corazón y otras no. Pero que acaba ahí, una vez que él llega, recibe, sí te conecta y sí abre y crea nuevos espacios y nuevas cosas. Cuando el arte, el cine, la literatura, la poesía, cuando eso es cerrado, preconcebido, sin sitio para la incertidumbre y sin sitio para conectar con el otro, puede tener técnicas exquisitas, deliciosas, que disfrutas, te hacen reír, te hacen llorar, te emocionan, acaba, ya está, no forma parte de tu vida, se te olvidó, ¿no? Entonces, normalmente son el tipo de narrativas, bueno, todas las que vemos en el cine, menos en el Avenida. En fin. Bueno, a ver, por ahí. Tipo de representación. En fin, me pareció interesante, ya que estamos en este sitio y nos va a tocar luego trabajar en algo que no sabemos muy bien qué es. Me parece interesante de mi experiencia trasladarle las maneras de mirar y las maneras en las que yo me he acercado a las personas para trabajar, para crear, para filmar. En general, creo que yo nunca he filmado en mi ciudad, creo, de hecho. Siempre me he trasladado a otros sitios. Entonces, con esto además afirmo que yo no digo que la autorrepresentación es la única manera, ¿no? O sea que creo que no creo que para contarnos sea imprescindible la autorrepresentación. Lo que yo creo es que las miradas tienen que ser múltiples para ver al mundo entero, ¿no? O sea que tiene que haber, tanto yo puedo venir y mirar el polígono, sacar y sentir y pensar, pretender, contar algo importante a través de mi mirada en eso, como creo que debería suceder exactamente la inversa también. O sea, no creo solamente que los gitanos deban hacer sus propias narrativas, como nos contaba ayer Miguel Ángel, se llama, ¿no? Ir construyendo su identidad acerca de sus propias narrativas, sino que a mí me interesaría ver el mundo contado a través de sus narrativas, a través de cómo lo ven todo el resto del mundo, ¿no? En fin. Entonces les voy a contar un poquito, y esto ya tiene que ver más... Es más la manera en que suelo trabajar que todo este rollo teórico acerca de cómo vamos formando nuestras identidades. ¿Vamos bien o...? ¿Sí? ¿Hay algún dormido? Espera, que sin gafas no veo. Ok. Cuando hice mi primera película, fue en el 2003... La Pasión de María Elena. La primera película fue... ¿qué quería contar? Eso también quería contarles antes, al principio. Sí, se me fue. Cuando hablaba de que soy la única que... He escuchado en estas ponencias, todas muy interesantes, algo muy enriquecida. Me ha asombrado muchísimo el trabajo de mis compañeros, de mis colegas. Y es un mundo que para mí es bastante desconocido y bastante interesante. Pero he escuchado en varias repetidas ocasiones la palabra rabia o enfado como motor de la creación. A mí no me pasa. A mí me pasa, de hecho, todo lo contrario. Desde el enfado no puedo crear. La única película que he hecho, que hice desde el enfado, me arrepiento de haberla hecho, me siento bastante avergonzada de ello, un poquito avergonzada, y lo haría buscando otras cosas. Entonces, también me gustaría hablarles un poquito de mis películas y de dónde salen, porque siempre creo que sale de una emoción o hay una emoción latente son tiempos de trabajo bastante más largos que otras disciplinas. Digo, me llevo como media 2, 3, 4 años haciendo una peli. Bueno, la primera película que hice tenía que ver con mi propio desarraigo. O sea, yo soy de varios países, he vivido en varios países, no tengo un acento de ningún país, o sea, ningún país me asume como propia, todos como extranjera, y yo me siento en general una astronauta y una extranjera. Y viviendo en México, me pareció que esto le sucedía
a mucha más gente, no con mis peculiaridades, sino por el hecho de ser indios viviendo en México, indios mexicanos en México. Entonces me fui a una comunidad en el norte, los conocen normalmente como tarahumaras, son rarámuris, y me pareció muy interesante porque ellos tienen todo un sistema de administración de justicia que se basa en el equilibrio y donde está, un poco resumido, o sea, el sistema de justicia, bueno, ese no es un buen ejemplo ahora mismo en España porque están pasando muchas cosas, pero en su sentido puro es la sociedad que la habita resumida y ordenada y organizada. Entonces se pueden entender a través del sistema de justicia muchas cosas de cómo se relaciona la gente. Y aquí, en la Sierra Tarahumara, sucedía que todo el sistema de justicia administrado por ellos va en búsqueda de recuperar el equilibrio perdido por cada situación compleja. En este caso, una mujer blanca atropelló a un niño rarámuri delante de su madre y fue culpa de la blanca, pero como la blanca tenía relaciones con la policía, no hubo administración de justicia de parte de la justicia blanca. Hicieron un juicio rarámuri también, que también fue la familia blanca, digamos la que había atropellado, y entre los dos juicios yo hice como una relación entre la convivencia de las dos culturas. Bueno, esto se los cuento un poquito para decirles que yo me fui ahí, yo blanca, no mexicana, sola, con una mochila, a este sitio, y durante los primeros días ni siquiera me hablaban. O sea, ir a meterte a un sitio que no es el tuyo, con la idea de hacer una película, de hacer una obra, de hacer lo que sea, de ir a hablar con ellos, de ir a hacerles preguntas, de conocer su vida, es como, ¿para coño que tú me vas a hacer una pregunta a mí? O sea, ¿por qué vienes a meterte en mi espacio si no tienes una justificación y no me lo cuentas? Entonces, en mi experiencia siempre ha sido muy, muy, muy importante hacerlo despacio, hacerlo con cuidado y hacerlo según lo que te dicen ellos y ellas tienes que hacer. Entonces, en este viaje llegué al sitio donde vi que estaba la familia, estaban sembrando frijoles y les hablé, no me hablaban, hablaban entre ellos rarámuri, entonces asumí que ninguno hablaba español y me puse a trabajar con ellos. Me pasé toda la jornada en el campo trabajando con ellos en la siembra de los frijoles. No me hablaban ni siquiera en rarámuri, vamos, que no se dirigían a mí. Cuando pasé toda la jornada trabajando con ellos, que fueron varias horas por la noche, hicieron una fogata, se sentaron, me invitaron y hablaban español. Y la manera de relacionarme con ellos, de ese proceso de que me saludaran y me hablaran, hasta que me permitieran hacer una película, no fue rápido. Y no se vale no tener paciencia porque no son mis tiempos. O sea, yo quiero hacer una película, ellos no necesitan mi película. O sea, la posición es contraria. La segunda película que hice, que esa es la que les dije que hice con un poco más, que sí hice desde el enfado, fue una película que resultó ser bastante potente, ganó un montón de premios, me fue muy bien con esa película y en Nicaragua gustó muchísimo. Es una película que trata sobre una familia dividida, eran dos hermanos gemelos idénticos, llegó la Contra, en medio había una guerra, la Contra, no sé si saben un poco de la historia de Nicaragua, pero hubo una revolución y luego hubo una contrarrevolución, porque el gobierno de Estados Unidos financió a una contrarrevolución para destruir a esa revolución, en fin. Yo viví esa guerra, yo crecí en esa guerra. Y esta guerra separó a muchas familias en todo el país. El país quedó dividido realmente. Entonces había familias transversalmente, de todas las clases sociales de arriba a abajo, que había gente que estaban en los dos bandos. Entonces me fui
La película es sobre un par de gemelos idénticos. Uno de los gemelos fue capturado por la Contra a los 8 años y lo obligaron a hacerse Contra, y el otro se hizo, combatió con el servicio militar de la Revolución y combatió uno contra el otro. Y me parecía como una idea muy clara de esta Nicaragua dividida. Bueno, para entrar ahí, nuevamente tuve que recorrer las montañas 6 meses, hablar con las familias, hablar con asociaciones, buscar cosas que habíamos conversado en otros momentos. ¿Qué es lo que suelo yo recomendar? Si es posible, enterarse, saber y relacionarse con quienes son los líderes orgánicos, la gente respetada en la comunidad, que no necesariamente es el jefe de algún sitio, pero la gente a la que los demás por cualquier razón respetan, le piden su opinión, tiene cierta cohesión social, diversa gente, diversos grupos, y de esa manera es muchísimo más fácil caminar por sitios que no son propios, porque además en ese proceso también te va cambiando y transformando la mirada, ¿no? A través de todo esto, la gente ayuda a que tu mirada mire de una manera desde que se desplace un poquito, ¿no? Con que se desplace un poquito de como lo tienes acostumbrado, la obra se transforma. La segunda se llama El Inmortal, la que no quiero que veas. Esa. Están en Filming todas, casi. Luego, la tercera película es La Sirena y el Buzo, y esta sí les voy a poner un pedacito porque me parece que igual puede ayudarles un poco, porque tiene más que ver con lo que puede surgir de una manera espontánea. Esta película, yo tenía una idea de película. Yo viví en Nicaragua un tiempo en la costa atlántica. Cuando era pequeñita yo me sentía negra, hablaban en inglés, estaba en la costa atlántica, no había casi blancos, era gente completamente distinta a mí. Y luego me fui a Managua. Managua es blanca. De hecho, la separación racial en Nicaragua es muy fuerte. La gente suele, fuera de Nicaragua, pensar que Nicaragua es un sitio blanco, ¿no? Que no hay negros, no hay cultura negra, en fin, tal. Y yo hice esta película porque para mí era importante integrar esta Nicaragua multirracial, multilingüe, multitodo, ¿no? Entonces, bueno, me fui. Esta película es una coproducción con España. Ya iba a filmar, todavía en cine. Yo me adelanté en mi equipo, me fui 15 días antes, habíamos hecho la investigación, yo tenía un guión, en fin, estaba más o menos trabajado, tenía una idea. Y el día antes que llegara mi equipo, venía de Sevilla, mi equipo era sevillano, venía Alex Catalán, el fotógrafo, venía el sonidista, venía no sé cuántos, estábamos tal. Voy a hablar con mi personaje y me pide dinero. Y se me cayó la película. Entonces se me fue el mundo al suelo, porque yo, y eso es otra cosa que quería decirles, por lo menos en el universo documental, no recomiendo pagar nunca. Porque si lo que queremos es relacionarnos con intentar descubrir esencias, entender esencias y entender humanidades, cuando hay dinero de por medio, todo eso cambia, porque la gente, aunque lo expliques, aunque quiera hacer de otra manera, empieza a comportarse un poco como si fuese tu empleado. Entonces ya no estoy diciendo lo que quiero decir, sino que voy a decirte lo que yo creo que tú crees querer, lo que tú vas a querer que yo diga. Cambian las relaciones y cambia todo. Entonces, más allá de un asunto ético, que también es algo de lo que podríamos hablar largamente en otro momento, hay un asunto práctico. Creo que cuando el dinero se intermedia en una relación con no profesionales de los que vas a esperar cierta espontaneidad, vida, o sea, ¿por qué vas a estar aquí y por qué me lo vas a contar? Porque quieres, solo porque quieres, porque te es tan importante como para mí. Yo tengo unos intereses para hacer la película. Si tú quieres hablar, te viene bien, o sea, nunca convenzo a nadie. Si alguien me dice que no, a la primera es que no. No quiero convencer a nadie porque sé que la imagen es un asunto muy importante,
que la imagen permanece y que de ahí se derivan un montón de cosas, y yo no me quiero hacer responsable de esas cosas, ¿no? Bueno, total, que se me cayó la película y entonces llamo a Gervasio Iglesias, que era mi productor, y le digo, Houston, we have a marrón gordísimo, no tengo película. Y el tipo me dice, pues ya están en el avión, va la cámara, va la película, haz lo que se te salga del chocho. O sea, así fue. Eres capaz, a ver qué se te ocurre. Y empecé a improvisar. Y de ahí salió La Sirenita y el Buzo, que es una película, de hecho, creo que es de las que más me he disfrutado filmar. Entonces, me parecía que era interesante enseñársela. Bueno, voy a ponerse, la película trata sobre, la historia es un buzo aparece ahogado, ¿no? Porque les voy a enseñar un pedacito que ya está empezada. Un buzo aparece ahogado en el océano Atlántico, cerca de la costa, y una sirena recoge su alma, la mete dentro del cuerpo de una tortuga, la tortuga la pescan, venden su carne en el mercado como es habitual, se la come una mujer embarazada y así nace el personaje de la película. Y bueno, les voy a enseñar un pedacito.
Bueno, por si acaso no... Tenemos una mala conexión. Pero vamos a dejarlo por aquí si quieres. Vale. Esta me pareció interesante enseñárselas porque, bueno, se me cayó la película, no tengo película, tengo que empezar una película, ya. Y viene aquí la gente. Y lo primero que nos topamos fue, el primer plano fue el buzo cuando estaba llegando al puerto. El buzo cuando estaba llegando al puerto. Los barcos con el cadáver del buzo que estaba ahí afuera. Vamos a dejarlo porque se nos va a comer el tiempo. Mira, vamos a... Intentemos poner la otra, si acaso no... Sigue hablando, yo lo pongo. Bueno, seguimos al buzo, le pedimos permiso a la familia y nos fuimos a filmar el entierro, que es lo que venía después, que el entierro me gusta mucho. Si quieres, quítale el volumen y se lo sigo contando. Se lo sigo contando con la imagen y a ver si no se para. En fin, en ese entierro... la gente nos decía, es un sitio muy especial, la costa atlántica de Nicaragua, el norte. Creen en duendes, creen en sirenas. Se curan con un sistema de brujas que no sabe hasta dónde son brujas, hasta qué punto son naturistas que curan con hierbas, pero es que algunas hablan con espíritus, tal, en fin. Cuando llevas 2 días ahí,
3 días, todo parece muy exótico y extraño. Cuando llevas un mes, estás viendo duendes, de verdad. Pero luego, cuando estás hablando con ellos, entiendes a qué se refieren cuando hablan de la sirena. Entonces, la sirena es la deidad más importante de este sitio y puede ser maravillosa, puede ser muy benefactora o puede ser tu horror y una tortura. O sea, puede ser quien te quite la vida o quien te quite una pierna, quien te mate, quien haga que seas pobre o que te pongan los cuernos y se te pegue la lepra, o quien te llene de riquezas y una vida dichosa. Y al final es un concepto muy parecido al de la madre naturaleza y cómo te comportas y el karma. O sea, al final uno está tan desconectado con eso, porque la relación, cómo te comportas con el ambiente, con la naturaleza, con el mar y con la tierra, es como reacciona la sirena. Pero le llaman la sirena. Pero cuando yo estaba ahí, acababa de llegar, en este viaje, no sé qué iba a filmar, había filmado un cadáver llegando y luego estaba filmando este entierro. Y la gente decía que este hombre había muerto porque se había encontrado con la sirena debajo del mar. Y todos los comentarios alrededor, me puse a escuchar a las personas, todos los comentarios alrededor tenían que ver con el hombre estaba pescando langostas, cada vez se meten los que pescan langostas más profundo porque o sea, ¿cómo hago esto? Y me pareció que lo mejor que yo podía hacer para entender el universo misquito, que es este pueblo, es intentar contarlo desde la propia ontología misquita, o sea, hacer un cuento que realmente esté contando qué es lo que está pasando, cómo ellos lo están viviendo. Si yo me pongo a hacer una película sobre los misquitos, donde le pregunto a los misquitos quiénes son, por qué son así, qué les gusta, qué les disgusta, ¿sí? Sale un tostón. ¿Por qué se sienten orgullosos? ¿De qué se sienten orgullosos? ¿De contra qué gente se está peleando? Sale un tostón. Entonces lo que yo quería era verlo. Entonces lo que intenté fue sacar los propios agentes que me estaban dando ellos y darle una forma de un cuento misquito. Entonces, ¿qué hice? La película entera es realmente una ficción porque este buzo que toca a la sirena, que le saca su alma y lo mete en el cuerpo de la tortuga, se lo come una mujer embarazada, nace, lo vemos crecer, se enferma, va de curandero en curandero hasta que encuentra una suke maravillosa, que es una anciana, sabia, maga, con un traje rosa en medio del bosque, que canta unas cosas maravillosas, lo cura, vuelve a la vida, crece. Y ya cuando crece le toca nuevamente su destino, pasa por un huracán, se destruye su sitio y como se destruye su pueblo que estaba al lado del río, se va al lado del mar y se hace buzo y se ahoga. Entonces es una historia circular que es una ficción, pero que está contada con pedacitos de historia documental de observación. Entonces, armé una historia, después de haber filmado mucho, empecé a organizarlo en una estructura que me permitiera contar ese cuento, pero en cada uno de los segmentos filmé sin intervenir. Y luego armé microdocumentales microdocumentales de observación en una unidad de ficción. Entonces, ¿qué iba? Pues no tenía mucho tiempo, porque es que realmente no era una película preparada, o sea, había una gran película preparada que se había caído. Entonces, estábamos preparando día a día. ¿Y qué hacíamos? Bueno, llegar al sitio, ¿no? ¿Dónde vamos a filmar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde vamos a filmar? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un guión, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué necesito aquí? Necesito algo que me hable acerca de cómo entienden la vida y el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, puedo tener desde cómo siembran el ombligo, esperando la relación con la tierra, o puedo tener muchas otras cosas. En fin, decido un poco cuál es el rango de lo que yo necesito para esta ficción y luego voy a buscarlos, voy a buscar a los personajes. Una vez que estoy ahí, veo y me hago una historia aristotélica en la cabeza. O sea, aquí están pasando un montón de cosas y la vida no tiene un orden aristotélico. La vida no lo tiene, pero las narraciones lo deberían de tener. O por lo menos es mucho más fácil y asimilable en una narración, ya sea en literatura o en cine, cuando tienen una estructura aristotélica, porque todas
estas narraciones lo que cuentan es algo. Si cuenta algo es que pasa algo. Y eso es lo que realmente te crea una estructura aristotélica. Algo ha cambiado, eso es lo que dice. Algo está así y algo está así al final y algo, otro agente que lo lleva de principio a final. Entonces me daba 5 minutos sola como para ver qué es lo que está pasando en ese sitio y cómo le puedo dar a esta realidad amorfa una estructura aristotélica. Llamaba al fotógrafo, se lo contaba, decimos, aquí está pasando esto, viene este tal y como resultado va a salir de aquí tal cosa. Más o menos, funcionábamos así. Sí. Con una sola cámara y con película. O sea, este plano dura exactamente 10 segundos. No hay más. Y no se repite. Exacto, pero sí debo decirte que yo muchas veces le he dicho a la gente que repita las cosas, ¿eh? Digo. ¿Busco el otro? Sí, claro, pero el tema es, o sea, la estructura aristotélica, o sea, no estoy diciendo, con eso no estoy creando una ficción. Con esto lo que estoy diciendo es, yo voy a filmar aquí cómo pasan las cosas, yo no te voy a decir cómo van a pasar las cosas, pero yo luego lo voy a montar de una manera que funcione. O sea, voy a ver el niño que está enfermo y que está con un curandero. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en esta acción? Primero se enferma, no encuentra el curandero, lo encuentra, sana. Por ejemplo, digo, no sucedió así, pero una escena, una situación muy, muy sencilla. Pues no necesariamente esas cosas han pasado con ese orden. Tú la filmas y luego lo pones con ese orden. ¿Sabes qué piezas necesitas para que haya un cambio? Yo sugiero, si a alguien le interesa hacer un documental, no ir a priori con un storyboard en la cabeza. O sea, yo lo que hago es una investigación lo más profunda y gorda que puedo, me meto totalmente en el tema, intento entender todas las aristas, puntos de vista, en fin, hasta donde más pueda, pero intento en el momento que voy a rodar que se me olvide todo. Porque se queda ahí para decirte que no te pierdas, pero no se queda aquí para que la realidad no te sorprenda. Porque si yo me pongo a hacer ficción de lo que pasa en la realidad, o sea, no es que sea trampa o de un asunto ético, es que se vuelve aburrida, se vuelve acartonada, se nota. O sea, no dejas que fluya y que respire, y que la gente haga lo que hace, que es mucho más chulo que lo que yo me estoy imaginando. Entonces, no voy con un storyboard. Sí voy con un storyboard en la última temporada de rodaje. Normalmente ruedo en 3 etapas. En la primera voy tras una línea muy amplia, en la segunda empiezo a construir y en la tercera ya sí voy me falta aquí tal cosa en específico, rellenando. Sí. Tanto como también te pasa, que a mí me pasa, que tengo una idea muy estructurada de una película. Ahora mismo tengo una película financiada. La película no, el desarrollo. Y de repente no veo película. O sea, lo tengo todo armado, tal, no sé qué. Y cuando te confrontas con la realidad, tienes que estar suficientemente abierto como para decir, no, espera, tengo que ser honesta, aquí no hay película. O por lo menos yo no soy capaz de hacer esta película. ¿Por qué? ¿En esta? En este caso, digo. En este caso es, en Nicaragua desde hace un año el país está boca abajo, hay cerca de 700 personas en la cárcel, presos políticos, han muerto muchísima gente,
empezó por una revuelta de estudiantiles y yo vengo un rato trabajando en la cabeza y escribiendo acerca de la percepción y escribiendo acerca de la percepción y la imagen, la construcción de identidad a través de la imagen y tal. Y siento que desde hace unos años para acá se ha roto, que empezó con toda la última transformación tecnológica, Internet y todo eso, y se han roto ciertos paradigmas. Por ejemplo, la televisión antes la información era tele, mensaje, público, y la correspondencia era distinta. Y todo eso ha cambiado porque es que la red ha hecho que la verticalidad se rompa. O sea, no quiero decir que no sea impositiva, pero que no llega de una línea y se difunde de esta manera. Funciona de otras maneras. Y el hecho de que cada persona en el planeta tenga un teléfono que pueda grabar una imagen hace que también la imagen, el paradigma de la imagen y lo que implica la imagen en la representación y en las narrativas cambie totalmente. Entonces, me encontré de repente que en Nicaragua todo estaba siendo contado no por prensa, no hay prensa, sino por gente muy joven con los móviles. Entonces, la mayoría de las imágenes que salían eran verticales, cosa que me parece... De hecho, hasta quería hacer la película en vertical, ¿no? Y proyectarla en vertical. Y cambia muchísimo. Yo pienso, tengo una idea, voy y hago una acción a... Yo soy agente de eso, yo pertenezco a eso y yo estoy corriendo ese riesgo y me filmo lo que tengo al lado. Entonces cambia el significado de la imagen, cambia el significado de lo que estoy haciendo, cambia el significado de todo. Quería hacer esa película porque me parecía que hay una generación que está entre los 30 y 35 años, que no llega a los 40, que está cambiando el paradigma de la imagen, pero también de las maneras de relacionarse y de comunicarse. Pienso que hay un cambio generacional que no lo ha habido desde hace muchas décadas, digamos, desde los 50, 60. Y de eso quería hablar en la película. Pero me pasó que si bien todo eso sigue ahí, la realidad es que las generaciones mayores están tomando la batuta, los jóvenes se han hecho a un lado, los empresarios y la iglesia vuelven a tener el poder y son los que están controlando las imágenes y todo esto, y entonces lo que yo quería contar de repente se me ha caído. Y no hay nada, como no quiero hacer una película de denuncia, porque ya hay mucha gente que está haciendo denuncias muy potentes y muy importantes, y que yo respaldo, me eché para atrás, no tengo nada que decir, digamos. ¿Alguna otra cosa? ¿La tienes en el punto? Sí, lo que iba a hacer era ponerla para que se fuera cargando Vale. y así no... Luego, quería ponerle otro cachito de otra peli, no sé si va a ser posible, pero sí se los cuento un poco por qué, por lo menos por si luego les apetece verla en casa. Hay una escritora que se llama Alice Munro, no sé si la conocen. Maravillosa canadiense. Que es, creo que es mi escritora favorita ahora mismo. Alice Munro, M-U-N-R-O. Que tiene una frase que me parece maravillosa, que dice más o menos así, es que lo autobiográfico está más en la forma que en el contenido. Y a mí esa frase me la apropio, me la hago mía, me resignifica todo el trabajo. Entonces, con La sirena y el buzo, por ejemplo, La sirena y el buzo es una película peculiar en el sentido de que son muchos documentales chiquititos, hechos una ficción y que utilizo técnicas varias como animación en medio, en fin, esas cosas. Con Palabras mágicas empecé es una película que me salió del dolor más profundo. Es una película que ha sido muy importante, que está siendo muy importante en mi vida, porque yo crecí en revolución y cuando perdió las elecciones del Frente Sandinista y entró el nuevo gobierno, un gobierno neoliberal, en fin, tal, me fui de Nicaragua. Yo crecí ahí, crecí con un ideal revolucionario de transformación del mundo. Vamos, yo era la mujer del futuro. O sea, mi generación nos creímos ese cuento, o sea, de ser, o sea, la esperanza del planeta estaba depositada en nosotros. Era una cosa bastante grande,
pero bastante hermoso a la vez de vivir. Y luego han pasado una serie de cosas con el Frente Sandinista, que bueno, que no les voy a contar muchísimo sobre el tema. Si a alguien le interesa, yo suelo publicar cosas sobre Nicaragua y el Frente Sandinista y todo lo que está pasando en su historia, pero lo que sentí fue una enorme traición. O sea, el Frente Sandinista se volvió como el viejo dictador Somoza. Y es el que está Daniel Ortega, que fue el comandante de la revolución, donde yo me sentía integrada, pertenecía, en fin, tal, ¿no? Entonces la película está marcada por la traición y el dolor. A mí el tema autobiográfico me cuesta muchísimo y me cuesta mucho la gente que habla desde el yo en las películas. Me parece que tiene que estar súper justificado para no ver yo ahí un ego enorme. Me cuesta. Y esta película la hice, de hecho la pensé, filmé lo que tenía que filmar, esta historia, y es la historia de mi desencanto, primero de cómo fue mi vida en la revolución, cómo crecí entre los ideales más nobles y hermosos, como para mí morir por la patria era lo mejor y más hermoso que yo le podía dar a la humanidad, y cómo eso se transformó en el vacío, en el horror y luego en la traición y tal. Y eso es lo que va contando la película, no a través de la primera persona, pero cuando la vi terminada, me dio como vergüenza. O sea, me dio vergüenza porque de repente sentí, ¿quién coño soy yo para venir a decirle a los demás cómo deben de vivir su desencanto y su proceso? Porque entonces parecía como una receta de yo soy mi generación, yo soy Nicaragua, yo soy esta historia, yo soy la voz que te dice cómo es esta lectura. Y entonces en ese momento decidí ponerla mi voz y ponerla en primera persona, y es la primera vez y espero última que lo haga, porque de esa manera la película se convirtió en esta es mi experiencia, y desde que en el sitio de que es mi propia experiencia y que es intransferible, eso puede o no, pero ahí se posibilita que sea universal, que alguien más diga pues también ha sido la mía. En ese caso ha sido muy emocionante la respuesta de esta película. La película la terminé en el 2012, en un momento en que en Nicaragua no se estaba hablando nada de las cosas que están sucediendo. Ahora todo ha estallado en pedazos. Pero en ese momento mucha gente de mi generación, que fue la última generación que murió, mis compañeros fueron al servicio militar y muchos de mis compañeros hombres murieron en la guerra. Muchos otros quedaron alcohólicos o en fin. Pero en ese momento, a partir de que pusimos la película en Nicaragua, muchos empezaron a reflejarse en un espejo. Para mí eso fue maravilloso, porque en ninguna de mis películas me había pasado. Me había pasado que a la gente le gustaba o no le gustaba, habían tenido premios, pero nunca había sentido esa cosa tan emocional de alguien que te diga, me estás contando mi vida, y a partir de ahí me replanteo que tenemos que empezar a hablar. Y se empezó a hablar en Nicaragua del tema. Y eso fue sigue siendo, de hecho, ahora con todo esto, pues la película empieza a cobrar otra dimensión, porque mucha gente que no conoce qué es lo que ha pasado con Nicaragua la mira y empieza a entender raíces del conflicto actual. Y ya me lié porque le iba a poner y ya no me acuerdo qué iba a decir, pero ¿alguien tiene preguntas? Sí, yo quiero seguir. Vale. Sí. ¿La peli o no? ¿La pongo o no? Sí. ¿Desde el minuto hasta ahí? 6:20, ¿no? Vale, sí. A ver cómo se porta. Vamos a intentarlo. Sabemos que eso va a pasar. Dentro de una semana, 100 o 1000 años. Pero va a pasar. Cuando eso ocurra, todo será nada.
Vamos a darle una oportunidad. Con la banda sobre el pecho, símbolo del poder y de la patria, el nuevo presidente ya estaba investido de todas las responsabilidades y deberes. Me lo masacraron ahí también, a mi muchachito de 14 años, estoy adulta en Nicolás, ahí él no anda metido en nada de esas cosas de mi alboroto. Estaban ahí cerca los malditos asesinos. Solo les decían que se salieran y los mataban. Me quedaron las pachas y la leche de los chigüencitos. Por favor, no me lo maten a mi padre, porque es una gran grosería lo que le están haciendo. Me llevaban ahí cañonadas y a mi mamá. De allí lo mataron a él. Sí, y pongo yo y vengo al lado. Se lo mataron a él. ¡Desamparen que somos del poder! ¡Para que digamos nosotros ni que lo meten en paz! Cuando estoy en Managua, primero la noto en los sentidos. La humedad, el calor, el sudor y el polvo traen de nuevo los recuerdos, como si no hubiese pasado el tiempo. Welcome to the motherfucking jungle! Here stay, motherfucking town! Walter Ferretti! Let's go, man! Por una extraña razón, y a pesar de que a veces nada parece tener sentido, a la vez nada tiene tanto sentido como Managua. Porque te voy a hablar a Chile, eso chinguelas y puta. Nosotros somos piedreros. Y todo billete que agarramos, hijo de puta, la agarramos para chupar piedra, como el tubo. Mira qué rico, agarrar 3, 4 piedras, hijo de puta, hacerlo, con el tubo, bien loco. Quedar en el tic-tac, tú sabes. No. El perdedor, la ura, no más, no es él, dale pues, digo ahí. Qué rico, hijo de puta, tirarse esa mierda a la piedra, pero estamos dejando de fumar piedra ahora. Cada esquina recuerda sus anécdotas, como si el tiempo siempre se atropellara a sí mismo y los objetos tuviesen memoria. Somoza era el dueño de las fábricas de los adoquines. Se los vendía a su propio gobierno para adoquinar las calles de Managua. Seguro que nunca se imaginó que servirían para derrotarlo. En la película utilicé el material de archivo, lo encerré en recuadros para separarlo del material filmado. El material de archivo se correspondía de una manera milagrosa con las cosas que estaban sucediendo. Entonces todo el dispositivo de la película es que el tiempo se ha detenido y que estamos repitiendo ciclos y repitiendo ciclos. Entonces
Por esto puse esta historia de los adoquines, pero quería comentarles que esta gente con la que estuve filmando, estos chiquillos, son pandillas que el gobierno utiliza como fuerza de choques paramilitares para golpear a la oposición. Bueno, no solamente lo hace el gobierno, pero también lo hacen todos los partidos políticos, hacen lo mismo en Nicaragua. Entonces, de una u otra manera, por alguna otra razón, sea por la guerra o por nuestra historia, en Nicaragua, si tienes 16 años, seguro te va a tocar ir a matarte con alguien o meterle un cuchillo a alguien o que te maten, o sea por la guerra o por lo que sea. Entonces, cuando yo vivía en Nicaragua, la gente de mi generación, de mi edad, se iba a la guerra, y ahora la gente de los barrios de los 16 años pues se mata con el crack o se matan peleándose en peleas callejeras. Entonces, quería hacer como una relación de seguimos repitiendo los mismos patrones hasta que no rompamos algo. Ellos querían salir, les puse esa máscara y les distorsioné la voz, y ellos no querían. O sea, cuando les dije que iba a hacerlo, ellos estaban ofendidos porque ellos querían verse con su cara y con su voz ahí. Pero a mí me pareció importante, ya que yo los estaba enseñando como pandilla, protegerlos justamente para protegerlos del estigma. Porque cualquiera de ellos puede en cualquier momento tomar otras decisiones en su vida, y no quería que mi película hiciese que estuviese cargando una historia del pasado permanentemente. Y bueno, sí. No aplaudan muy fuerte, que hay algún dormido por ahí. No lo van a despertar a todo el mundo. Que no aplaudan muy fuerte, que se van a despertar. Escuchándote, viendo los papeles, comentando de María, nos encanta la manera de abordar esta realidad que tú has vivido, que tú ves, que tú conoces, o que a lo mejor no también lo que has tratado de contar esa realidad, esa historia. Y no sé, simplemente, más que preguntas eso, simplemente transmití esa sensación, ¿no? Porque nosotros como tutores de barrio, como residentes actuales o pasados o en trámite del barrio, y que nuestra familia está en el barrio, ese sentimiento de cansancio, de que se hable siempre mal o de una parte, o se romantice también sobre el barrio, la cantera de arte, nos llena de confianza también, y creo que nos va a facilitar nuestra labor también como tutor de barrio, el contar también contigo como tutora artística, con esa mirada tan limpia o tan la protección que tú das. Gracias. ¿Verdad? Hay una cosa que les quería decir que se me ha olvidado, pero... Toma. Que creo que es importante tomar con algunas de mis compañeras de transporte, que ya nos hicimos un club de transporte, lo hemos hablado, pero si esta pizarra es la realidad, o sea, la realidad no existe, o sea, es tan grande la realidad que no podemos entenderla, ni abarcarla, ni pretender que la conocemos. Imagínate que toda esta realidad... Esto es la mirada. O sea, si esta es la realidad, esto es lo único que podemos ver de ella. Es nuestra percepción y está acotada, delimitada por nuestra clase social, nuestro género, nuestra identidad sexual, lo felices o infelices que hayamos sido cuando éramos chicos, por las experiencias, por cada una de las pedradas. Todo eso nos conforma y nos conforma, y es un mapa. O sea, eso hace de nosotros esa cerradura, esa llave específica desde la que vemos. Entonces, cuando vemos el resto del mundo, o sea, ya sea el polígono sur, o sea, a tu padre o a tu hermana,
es casi más determinante esto que esto. O sea, la manera en que uno mira, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Alice Munro, te define a ti mismo más que a los demás. Entonces, es imposible quitarnos, limpiarnos de esto y convertirnos en seres sobrenaturales que miran sin estar acotados por quienes somos. Pero sí deberíamos de ser conscientes de quiénes somos cuando estamos mirando a los demás, porque entonces encontramos cuáles son las situaciones de privilegios, desigualdades, tal, no sé qué, no sé cuánto, que me hacen por lo menos consciente de que tengo un filtro. Y eso ya es un montón. El filtro no nos lo quitamos. Pero hay mucha gente que va por ahí filmando a los demás pensando que ven la verdad. Entonces, por lo menos esto nos ayuda a entender, a limpiar la mirada no se puede. Y no se debe. Hablamos desde un sitio. Pero tiene que ser una mirada consciente. Consciente hacia afuera, pero especialmente consciente hacia adentro. Eso. Usa ese si quieres también. Hablando de la... bueno, primero enhorabuena, me ha encantado tu exposición, no me he dormido, he estado todo el rato despierto, ¿sabes? Escuchándote. Hablando de las miradas, Alphonse Bertillon, que era un pensador, un moralista francés del siglo XIX, decía que solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en mente. Pero tenemos la capacidad de utilizar distintas gafas de distintos colores. Yo en su momento decidí, hace ya bastantes años, utilizar las gafas moradas del feminismo y convertirme en feminista. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, que solo se ve lo que se mira, pero que no necesariamente vamos a ver lo que tenemos en mente, que tenemos la capacidad de elegir qué mirar, cómo mirar y qué querer hacer con lo que vemos. Es una reflexión que yo he hecho aquí. Posiblemente tenemos a las 5 de la tarde. La posibilidad de transformarnos, relativa. Es una elección. Pero es una decisión, claro. Es una elección, está claro. Uno elige. Yo quería plantear una cosita, un poco continuando con la reflexión que mantuvimos anoche a última hora respecto a Flow 6x8, esas formas de narrativas y los debates que hemos tenido varios, ¿no? Bueno, cuando llegan las nuevas tecnologías aparece una nueva libertad, una accesibilidad, ¿no? Lo que era el 35 milímetros, que ya solo la película valía una pasta, por no hablar de las cámaras y los equipos, pues se abarata enormemente, ¿no? Pero tiene el reverso que tú bien has comentado. Aparece una serie de plataformas con unas premisas empresariales que instauran una nueva dictadura de la narrativa, imponiendo tiempos, imponiendo, como tú dices, esa visión positiva o expositiva que le has llamado y tal, ¿no? La disyuntiva que tuvimos, o sea, que se tuvo en Flow 6x8 fue, bueno, se empezó con un documental, un falso documental, que duraba pues alrededor de media hora. Pese a las sugerencias, tuvimos muchos debates y tal y cual, de convertirlo en algo de cine negro, policíaco y tal, nos apartamos de eso, nos preguntamos, nos miramos, elegimos una perspectiva pues muy artística, ¿no? No hay ni un solo diálogo, es un musical, son las propias piezas las que van dialogando, no deja de tener una estructura, como tú decías, aristotélica, pero fuera diálogos y tal, es una película ensimada investigadora, ¿no? Sacando toda la fuerza artística o todo el afán de autonomía artística. Pero accidentalmente, bueno, este proceso se saca el documental, se empieza la distribución, 3, 4, 6 meses de distribución, festivales internacionales, nos seleccionan en un festival y mientras nos vamos agotando surge esta idea de repente de por qué este movimiento no se convierte en un movimiento real, ¿no? Y entonces, de repente, te das cuenta que ese diálogo que a ti te hubiera gustado entablar, que te facilitaban no en este caso las plataformas comerciales, pero sí la estructura del cine, el mundo de la distribución del cine, de los festivales, con sus tempos tan particulares y tan arbitrarios, porque son profundamente arbitrarios. Tú tienes que establecer un diálogo con las audiencias mediado por la selección de los festivales, por la crítica, por todo un proceso realmente selectivo, muchas veces con buen criterio y otras veces muy arbitrario, ¿vale? Y mientras, y ahí a lo que va, y esta es donde quiero lanzar la pregunta, en lo que es el ágora esta del campus, es, mientras surge la posibilidad de hacer pequeñas cápsulas y establecer un diálogo directo con la gente a que queremos interpelar en las calles.
y queremos despertar la agitación. Y bueno, al poco estalló el 15M, que seguramente no éramos la única gente que había con esa inquietud, pero estábamos ahí a saco. Entonces la película siguió su itinerario cada vez más decadente, porque nos entusiasmó este nuevo diálogo, ¿vale? Ese nuevo diálogo rápido, digamos, además con un registro populista, de cápsulas cortas, de menos de 3 minutos, dialogando con la gente. El público te respondía a pie de vídeo, flipa, en comparación con la relación que hay con el cine, que te habla el crítico, pero la gente que te habla es la que tú te encuentras por la calle. Y en este caso, sin embargo, ya termino, hay una dictadura bestial, que es la dictadura del, llamémosle, populismo cinematográfico, que es lo que ha dicho de la exhibición. Simplificas los contenidos, eliges una némesis, un contrario, simplificas todo y agilizas todo, y al final son las estructuras narrativas dominantes. Y ahora la pregunta de Marras. Sí. Poética, compromiso de las audiencias al punto de formar parte casi de una comunidad de sentido, que es lo que despierta este tipo de cine. Yo soy un feligrés ya. Yo ya soy un fiel, es decir, formo parte de tu comunidad, ¿vale? O abrazamos a las mayorías democráticas, o en qué punto nos posicionamos. ¿Os dais cuenta de qué estamos hablando? Yo les voy a hablar de mi experiencia con eso, porque repito otra vez la palabra resistencia. Desde que yo estoy en el cine, yo fui una afortunada porque pertenezco a una generación que estaba en México, que se movieron un poquito las cosas y entonces presionamos y entonces tuvimos fondos públicos. Sin fondos públicos, sin apoyo institucional, no hay cine y no hay narrativa de país. Eso es así. Y España es el peor escenario del planeta, diría yo. Vamos, pero esa es otra conversación que podemos seguir hablando de por qué. Y me permitió tener un oficio y me permitió hacer esto, pero el camino es de resistencia, porque justamente hacer este tipo de narrativas, buscarle camino a este tipo de narrativa y hacer que llegue a la gente es un ejercicio permanente de imaginación, de inventarte, de revelarte, de decir que no, de esquivar los cheques mientras tienes el refri vacío, de querer renunciar muchísimas veces y renunciar muchas veces y luego retomarlo, pero al final sí es un asunto de resistencia, y yo creo que esa resistencia es imprescindible, porque es que si no, nos quedamos sin narrativas. O sea, hay algo que da el cine y que da la literatura. O sea, el arte da un montón de cosas, pero el cine y la literatura son una reproducción fake, ¿no? Una mala reproducción, pero una reproducción a la que se aferran las personas, en la que ven reproducida la vida y el mundo. No solo emociones, sino la vida, los comportamientos del mundo. Entonces, si abandonamos y no resistimos, ¿sí?, estamos a merced de gente que se forma en narrativas, y eso es muy peligroso. O sea, cuando estás filmando ahí lo del tema de los adoquines de la calle, también me interesa por el tema de los que en el barrio se arrancan los adoquines de la calle, ¿qué lo filma? No quedas con nadie, ¿no? Al ser documental no quedas con nadie, ¿no? Directamente lo estás grabando tal como es, porque luego se veía nebulosa en algunos rostros, ¿no? Cuando uno amenaza al otro con el adoquín. Yo entré, antes de entrar a filmar ese barrio, que es un barrio muy, muy, muy peligroso, de pandillas muy peligrosas, y yo no soy heroína y yo no me expongo a que me pase nada nunca. No, hombre, no. Y además tampoco hago cámara oculta porque no lo hago, vamos. No, lo que hice fue un trabajo con justamente los líderes vecinales. Trabajé con un centro muy interesante en Nicaragua que tiene una experiencia maravillosa, que se llama CEPREV, Centro de Prevención de la Violencia. Han trabajado en Chile, Guatemala, Nicaragua, tal. Y es un centro donde va a estos focos conflictivos y lo que hace es no atomizar comunidades. Por ejemplo, si hay una pandilla, asumen que es un centro afectivo donde la gente se siente perteneciente a algo y lo quieren. O sea, entonces no van a romper pandillas mandando a uno al flamenco y otro al básquet. Lo que hacen es transformar esas pandillas, dejándolas unificadas y empoderándolas. Entonces, alejándola de la violencia. ¿A través de qué medio? Mira, ni me preguntes porque yo no vi el trabajo que hacían, pero lo que también vi era el resultado maravilloso de
no quedan comunidades atomizadas. Entonces entré en contacto con el CEPREV, el Centro de Prevención de la Violencia, y con un líder de la comunidad que había sido pandillero, muy violento, muy respetado, pero que ya no ejercía la violencia, pero seguía estando en su núcleo y muy respetado. Entonces, a través de él llegué a todas las pandillas, y entonces a través de la relación con los líderes y con la gente del barrio, pues eso se transformó en que un día yo podía caminar por el barrio, no me pasaba nada, llevar a cámara o llevar a lo que fuera, porque se había construido esa relación. Entonces, había quedado con ellos, había quedado con mi pandilla, claro, así de, esta tarde voy a filmarlo, voy para allá, y yo estoy ahí esperando que sucedan las cosas, y en ese momento empezó todo lo de las piedras, y lo filmé. Esto mismo, lo de la pandilla, era impresionante lo que hacen las cámaras. Los de la pandilla, cuando los conocí y fui a hablar con ellos, me dijeron, acaba de pasar por aquí Arte, hace unos días, la televisión francesa, y entonces nos quieren filmar. No, nos quieren filmar, no, nos filmaron. Entonces les ofrecimos hacerle un show. Bueno, lo que le hicieron fue, se fueron a la calle con los de Arte escondieron las cámaras, y los tipos empezaron a robarle a la gente, le dieron un tirón a una mujer, a otra, tal. Lo hicieron de verdad, para Arte. No actores o actrices que luego les devuelven el bolso, no. Arte les pagó para que ellos fueran a ejercer la violencia, para contar un documental sobre cómo la violencia es mala. O sea, sí. Mercedes. Vale. Mercedes, muchas gracias. Estoy enormemente agradecida y afortunada. Vale. Déjame que hable. Vale. ¿Cómo se hace de la manera que lo hace? Que para mí es magistral, no sé qué calificativo ponerle, para dar lugar al miedo más interior de las personas, ¿no? Ese miedo escondido que es tan difícil de sacar y tan difícil de mostrar y tan difícil de percibir también, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy muy orgánico, muy de raíz, ¿no? Como eso, el miedo de las personas, que es común a todos, pero que es muy difícil de ponerle imagen, ¿no? Porque se puede transformar fácilmente en otra cosa, ¿no? ¿Qué hace falta? Yo sé que es muy difícil esta pregunta, porque creo que no se podría tampoco así fácilmente de decir, ¿no? Pero bueno, yo quería planteártelo, ¿no? Yo creo que fácil no es, son herramientas, pero no solamente son herramientas. Yo creo que el ingrediente más importante, y lo dijo Yolanda, lo dijo al final y lo dijo muy rápido, y entonces como estaba acabando tampoco le estábamos escuchando mucho, es honestidad, pero no solo honestidad, sino verdad. Y no me refiero me refiero a profunda verdad. Me explico. Cuando voy a decir algo, quiero decir algo porque realmente lo estoy viviendo de esa manera y soy responsable con lo que estoy diciendo. Cada cosa que diga, no importa la magnitud, el tamaño que tenga, tiene que corresponderse a una autenticidad, porque de esa manera, eso más herramientas. Y las herramientas es un trabajo. Las herramientas es una tontería. O sea, las herramientas se aprenden. Es disciplina, es trabajo, es práctica, es tal. Pero si uno se va con herramientas sin verdad, o sea, que la verdad es como esta intención consciente de sí hacerlo así, hace retórica. Y la retórica se puede caer en pedacitos. Una última pregunta. ¿Crees que sería importante también sentir miedo? ¿Sentir miedo? Sí, en el momento de hacerlo, de grabarlo. Como artista también. Mira,
la verdad es que cada vez que yo he estado en una situación de riesgo en la que yo siento que mi gente o yo estamos en riesgo, paro. No, nunca lo he sentido, o sea, paro. Yo no soy reportera de guerra ni me voy a llevar una pedrada en la cabeza, o sea, si me pasa algo es porque me pasa, pero yo no corro ese riesgo. Pero no solamente eso, sino si yo creo que mi presencia, la presencia de la cámara, va a hacer que los otros se pongan más violentos, como para chulear o enseñarme o tal o no sé qué. Hay una película que se llama Toro Negro, es un torero en el sur de México y está en un retrato muy íntimo, con la cámara está muy cerca, pasan todo el tiempo juntos y se le nota como el tipo le mete unas hostias a su mujer espantosas. Y tú te das cuenta como espectador es que el tipo es un machista y le mete hostias a su mujer, pero seguro que además son más gordas y más abundantes porque hay una cámara enfrente, porque él está representándose a sí mismo de esa manera. Entonces, si yo siento que yo corro riesgo o que puedo lastimar a alguien o que alguien se va a lastimar por mi presencia, no estoy. Muchas gracias. Gracias. Que te quería dar la enhorabuena, Mercedes, por tu bagaje, por tus películas. La verdad que es un placer tenerte como tutora aquí en el campus y quiero hacerte una pregunta y es muy importante para mí, tú como directora y hablando un poco de lo que nos atañe del campus. ¿Realmente tú no piensas que nos falta como más información para crear algo? No realmente, o sea, te diría que te falta toda la información del mundo para hacer una película, pero aquí no estamos para hacer una película, vamos a hacer otras cosas, pero incluso podemos sacar aquí una película corta de 1 minuto, puede ser una pieza, puede ser una pieza que no tenga que ver con el cine, una pieza donde el cine sea una parte de eso. Creo que siempre es muchísimo mejor tener más tiempo, pero también creo que con el tiempo que tenemos acotado y con las posibilidades, sí tenemos, y la gente que está aquí trabajando para eso, no tenemos una experiencia con el barrio, pero tenemos gente que sí tiene esa experiencia, que nos la pueden prestar, o sea, no vamos de nuevos. Yo creo que tenemos ingredientes como para sacar algo. ¿Un documental? No. O sea, no de lejos, vamos. A mí es que me falta como más inmersión, más, no sé, contactar con líderes, contactar con mediadores naturales, que puedan acercarnos más a la realidad. Pero es que entonces estamos empezando este proceso. Por ahí también hemos tenido esa conversación con alguna otra gente y esas cosas, hay una pizarra, tendremos que empezar a transmitir qué necesitamos, vamos a ver si es posible. A mí, por ejemplo, fue una pena no poder haber tenido el acercamiento con el culto evangélico, me hubiese encantado. Pero bueno, podemos empezar a plantear, ver si hay cosas que nos van a ayudar en nuestro proceso creativo, que podemos pedir a los tutores de barrio y que les podemos pedir a los organizadores que son posibles, con qué contamos, con qué elementos contamos y armando la pieza. Claro que faltan cosas, pero entonces vamos pensando en qué para ver si las podemos tener, ¿no? Pues sí, claro. Muchas gracias. Vamos a intentar, Aurelia, si te pido por favor. Solo era con respecto a lo de los adoquines. Ahora está el ayuntamiento poniendo adoquines nuevos, muy bonitos, ¿sabes? He vivido los otros adoquines y de hecho hay zonas donde no los han puesto. Y nada, pues estaría bien de poderlo grabar, que no fuera pagado, no fuera una cosa, tienes que mover la adoquines. No es lo mejor cámara oculta, pero aquí tenía un se me ocurren ideas y tal. Aquí tenía un significado muy específico y es que efectivamente la insurrección en Nicaragua fue posible porque la ciudad estaba adoquinada. Entonces esos adoquines se hicieron barricadas y por esas barricadas fue que se derrotó a Somoza. Entonces cuando yo vi una guerra de adoquines, recordé inmediatamente la historia de mi país. Entonces era una asociación de ideas. Yo sugiero que le des un símbolo a eso. O, si no un símbolo, que lo relaciones con algo más, con alguna otra pieza, para que esos adoquines tengan un significado, o simbólico o pragmático, pero que esté relacionado con algo más. Vamos cerrando, ¿no? Y tenemos... Sí, y tenemos 2 semanas para conversar.
Muchas gracias por no dormirse. Un aplauso.